Y si algunos lugares de la Tierra nunca debieron ser visitados, islas donde la ciencia se queda sin respuestas, donde la naturaleza parece viva y la historia susurra advertencias, ¿qué se oculta realmente allí afuera, esperando en silencio? Suscríbete ahora, deja tu like y acompáñanos a cruzar estas puertas prohibidas del planeta. Imagina un atolón. Arena blanca, aguas de un color turquesa casi irreal, en mitad del Pacífico. El paraíso. Sí, un paraíso. Pero justo en el centro, rompiendo toda esa armonía, hay una cúpula de hormigón. Es gris, enorme, parece, no sé, como un platillo volante estrellado. Totalmente antinatural. Y la gente de allí, los pocos que quedan, no usan el nombre oficial, Cúpula Runit. No, para nada. Lo llaman casi en susurros, la tumba. Y esa imagen, la verdad, es el punto de partida perfecto para el análisis de hoy, porque vivimos un poco con la ilusión de que en el siglo XXI ya no quedan misterios en los mapas. Que los satélites lo han visto todo. Exacto. Pero es una falsa seguridad. Hay lugares que los barcos evitan, anomalías que los gobiernos intentan, ocultar. Son como heridas en el planeta, lugares donde la realidad parece comportarse de una forma distinta. Pues volvamos a esa tumba, a las Islas Marshall. Porque su historia es una auténtica locura. Plena Guerra Fría. Estados Unidos decide que ese paraíso es el lugar ideal para sus pruebas nucleares. Su polígono particular, ¿sí? Lanzaron casi 70 bombas. 70. Y algunas eran 1000 veces más potentes que la de Hiroshima. Es una escala difícil de imaginar. El atolón de Enuetak, que es donde está la cúpula, se llevó 43 de esas detonaciones. Y una de ellas, la prueba Cactus del 58, dejó un cráter de más de 100 metros de diámetro. Es un lugar, profanado hasta la médula. Y claro, al final de todo, decidieron limpiar. Sí, limpiar entre comillas. A finales de los 70 arrastraron miles y miles de metros cúbicos de tierra, de escombros radiactivos. Y lo arrojaron todo a ese cráter, al de la bomba Cactus. Y lo sellaron con esa cúpula de hormigón de casi medio metro de grosor. La versión oficial es que es un almacén temporal de residuos. Pero hay algo en los informes de la época que no termina de encajar. Ahí es donde la historia se pone realmente extraña. Porque más allá de la radiación, que ya es terrible, los informes desclasificados de los militares hablaban de cosas inexplicables. ¿Cómo qué? Pues por ejemplo los relojes, tanto los mecánicos como los de cuarzo, empezaban a atrasarse cerca de la zona cero. Ya. Y las brújulas dejaban de apuntar al norte. Las agujas se volvían locas y apuntaban todas hacia el centro del cráter. O sea, ¿como si las explosiones hubieran hecho algo más que un agujero? Exacto. Como si hubieran debilitado, el propio tejido de la realidad en ese punto. Entonces, la otra teoría, la que sugieren las fuentes, es que esa cúpula no se construyó solo para contener plutonio. La idea es que sella otra cosa. Esa es la especulación que ha durado décadas. Que la fuerza de tantas bombas en un mismo punto abrió una especie de brecha, una inestabilidad que no comprendían, y que el sarcófago fue una medida desesperada para taparlo. Y lo peor es lo que está pasando ahora. Que se está agrietando. Lo he leído. Sí. La explicación oficial es la erosión, el cambio climático. Claro. Pero los informes locales describen algo diferente. Dicen que las fisuras parecen venir desde dentro, como si algo muy grande estuviera empujando. Y a eso se suman los testimonios de los pescadores. ¿Qué dicen? Hablan de un sonido rítmico, profundo, pesado, que a veces sale de la tierra en las noches más tranquilas. Lo describen como la respiración lenta de una criatura enorme durmiendo bajo el hormigón. Una cicatriz nuclear que respira. ¡Qué imagen! Pero no todas estas heridas son atómicas. Los documentos nos llevan a otra cicatriz, en este caso biológica. Sí, nos vamos a la isla del Renacimiento, Borrosgenidia, en lo que queda del Mar de Aral. Durante décadas fue uno de los sitios más secretos del planeta. Allí estaba Aral 7. El laboratorio principal de armas biológicas de la Unión Soviética. Y no hacían armas convencionales. Su especialidad era crear versiones militares de las peores plagas de la historia. Anthrax modificado para ser resistente a todo, peste, viruela... Monstruos invisibles, diseñados para aniquilar. Y con la caída de la URSS, en el 92, se abandona todo deprisa y corriendo. De forma caótica. Evacuaron la ciudad laboratorio en días y dejaron atrás algo terrorífico,
cientos de toneladas de un lodo de ántrax enterraron en fosas en barriles de acero. Y esos barriles, hoy en día, están reventados por el óxido y el calor. Exacto. Pero lo que más me llama la atención de los informes sobre la isla no es solo el peligro de los virus, es el silencio. Un silencio absoluto, antinatural. No hay pájaros, ni insectos, ni reptiles. Nada. Es como si la vida hubiera trazado una línea invisible que ningún animal se atreve a cruzar. Esa es la gran pregunta. A ver, la explicación científica es la toxicidad, obviamente, pero el folclore local cuenta otra cosa. ¿Qué dice? Dice que el mar de Aral no se secó por desviar los ríos para el algodón, que es la historia oficial. La leyenda cuenta que el mar huyó, que el agua retrocedió para no tocar esa orilla maldita. Madre mía. ¿Y sobre los microbios? La teoría de que no están muertos sino otra cosa. Es escalofriante. Algunos biólogos especulan que en vez de morir, estas cepas militares han podido mutar, entrar en un estado latente. Los pocos que han entrado a la isla por chatarra hablan de cosas muy raras. ¿Cómo qué? Describen la arena moviéndose contra el viento, formando pequeñas dunas donde no debería. O sea que... Pues ha dado pie a la teoría de que los microbios han desarrollado una especie de... Inteligencia colectiva. Una mente colmena microscópica que está ahí, esperando. Hasta ahora hemos visto horrores creados por nosotros, pero los documentos nos llevan ahora a lugares donde la propia naturaleza es el monstruo. La isla de Ram Re, en Myanmar. Ram Re. Tiene un récord Guinness bastante terrible. ¿Ah, sí? La mayor masacre de seres humanos cometida por animales. Ocurrió en febrero del 45, en la Segunda Guerra Mundial. Unos 1000 soldados japoneses, acorralados por los británicos, tomaron una decisión desesperada. ¿Qué fue? Cruzar 16 kilómetros de pantanos de manglares para escapar. Un momento. 1000 soldados, experimentados, armados hasta los dientes. Entran en el pantano. ¿Y qué sale al otro lado? Salen 20. 20. Y según los informes británicos, con las mentes rotas, en estado de shock catatánico, los otros 980 desaparecieron. Desaparecieron. En una sola noche. 980 hombres en una noche. La explicación oficial tiene que ser increíble. La versión oficial culpa a los cocodrilos de agua salada, Ah, que en esa zona son enormes, pueden superar los 7 metros. Un naturalista que estaba con las tropas británicas describió la noche como la más terrorífica de su vida. me lo imagino. Hablaba de un griterío infernal de hombres mezclado con los sonidos de los cocodrilos y disparos que se iban apagando poco a poco. Suena plausible, sí, pero... la escala. ¿De verdad una población de cocodrilos puede aniquilar a un batallón armado en unas horas? Y ahí es donde la historia se bifurca, porque existen los diarios de algunos de los supervivientes japoneses, y en sus escritos no mencionan a los cocodrilos. ¿Y entonces? Describen algo mucho más extraño. Hablan del fango del pantano moviéndose solo, ¿Cómo? de raíces que parecían vivas, que los agarraban por los tobillos y los arrastraban bajo el agua. Escriben sobre sombras que se levantaban del lodo y susurraban sus nombres, en japonés. ¿Eso ya no es un ataque animal? Es otra cosa. Es el nacimiento de la leyenda. Los locales creen que la isla no es solo tierra, que es un único organismo, consciente y antiguo, y que los cocodrilos son solo sus guardianes o sus dientes. Qué terrible. Y lo más perturbador es que cada año, en el aniversario de la masacre, la gente de allí asegura que se vuelven a oír los gritos y los disparos en el pantano. Uf, como si la isla no dejara nunca de alimentarse. De un pantano que digiere a la gente, a una isla de arena que caza barcos, la isla Sable, el cementerio del Atlántico. Es un lugar fascinante. ¿Y letal? Una franja de arena de 42 kilómetros con forma de media luna. Pero lo increíble es que no está quieta. Se desplaza por el fondo del océano. Se desplaza. Unos 200 metros al año, hacia el este. Las descripciones dicen que es como si reptara, acechando las rutas de navegación. Y su historial es para temblar. Más de 350 barcos engullidos. Y lo hace a una velocidad que no es normal. Un carguero de acero que encalle allí puede desaparecer bajo las dunas en menos de un año. No se erosiona, es como si fuera digerido.
Exacto. Y en medio de esa isla asesina, en un lugar desolado, viven más de 500 caballos salvajes. ¿Caballos? ¿Y cómo llegaron allí? Nadie lo sabe seguro. La leyenda dice que son las almas de los marineros ahogados, que la isla les perdonó la vida a cambio de que se quedaran para siempre, pero con otra forma. Es una bonita leyenda, pero ¿hay alguna teoría que intente explicar este comportamiento tan extraño de la isla? Hay una, muy especulativa, claro. A ver, Sostiene que la isla Sable no es una isla. Es la cresta dorsal de una criatura primordial, dormida, de un tamaño inimaginable. Y que las vibraciones que se sienten a veces en la arena no son temblores, son su respiración. ¿qué idea? Intenta dar sentido a un lugar que, desafía la lógica por completo. Hasta ahora, las amenazas han sido físicas, pero el siguiente lugar que analizan las fuentes es diferente. El horror es psicológico. La isla Clipperton. Un atolón francés, diminuto y muy aislado en el Pacífico. A principios del siglo XX, México montó allí una guarnición para explotar el guano. Unas 100 personas, soldados, mujeres, niños, pero en 1914, con la Revolución Mexicana, el nuevo gobierno, Se olvidó de ellos. simplemente, el barco de suministros dejó de llegar y quedaron atrapados. El aislamiento, el hambre, tuvo que ser terrible. El escorbuto y la inanición acabaron con casi todos. Para 1917, todos los hombres habían muerto. Menos uno. El farero, Victoriano Álvarez. Quedó solo con unas 15 mujeres y niños. Y ahí empezó el verdadero infierno. Se autoproclamó rey de Clipperton Con los únicos rifles que quedaban. y sometió a las supervivientes a un régimen de terror absoluto durante 2 años. La pregunta es obvia. ¿Qué convierte a un hombre normal en un monstruo así? ¿Fue solo el poder? Podría ser, pero hay más. Encontraron su diario. ¿Y? Escribió que la isla le hablaba. Describía la laguna del centro del atolón como un ojo sin párpados que le miraba y le susurraba órdenes. Órdenes. Le incitaba a cometer actos terribles para, según él, alimentar a la isla. ¿Y hay alguna base para esto, más allá de la locura de un hombre? Pues, curiosamente sí, Clipperton es una potente anomalía geomagnética. ¿Qué significa eso? Que el campo magnético de la Tierra allí está muy distorsionado. Y algunos estudios sugieren que una exposición larga a esos campos puede interferir con las señales del cerebro, puede inducir paranoia, alucinaciones auditivas, agresividad. No crea al monstruo, pero quizá le da el empujón. Exacto. Y hay otro detalle en los testimonios, los cangrejos. Los cangrejos. Millones de cangrejos terrestres cubren la isla. Una de las supervivientes contó que lo peor era el sonido por la noche. El chasquido incesante de millones de pinzas moviéndose. Sonaba como un susurro constante. Un ruido que semana tras semana te va rompiendo la cordura. Un lugar diseñado para borrar la civilización. Y dejar solo el instinto. Y nuestro viaje acaba en el lugar más solitario del planeta. Un sitio donde el misterio no es lo que pasó, sino lo que nunca pasó. La isla Bouvet. Un peñasco noruego en el Atlántico Sur. El trozo de tierra más remoto del mundo. El 93% es un glaciar, un desierto de hielo. En 1964, una expedición llegó allí y en una de las pocas playas sin hielo encontraron algo. Imposible. Un bote salvavidas, Flotando en una laguna, en perfecto estado. pero sin marcas. Ni nombre, ni número de serie, ni bandera. Nada. Nada que lo identificara. Y en la playa, un par de remos y un depósito de agua, pero nada más. Ni gente, ni huellas, ni restos de un campamento. Ni un cuerpo. Nada. No había informes de barcos desaparecidos en miles de kilómetros. Era un bote fantasma, aparecido de la nada. Un misterio perfecto. Pero la historia se vuelve aún más rara 15 años después. Sí, el 22 de septiembre de 1979, un satélite espía de Estados Unidos, el Vela, detecta un doble destello de luz. La firma inconfundible de una detonación nuclear. Exacto. Y se origina en la zona de la isla Bouvet. Se desató el pánico, claro. Se pensó que Sudáfrica o Israel estaban haciendo pruebas en secreto. Pero a pesar de buscar por todas partes, ninguna agencia del mundo detectó ni la más mínima traza de radiación, ni la actividad sísmica que acompaña una explosión así. Es decir, el satélite lo vio, Efectivamente. pero en nuestra realidad, físicamente, no había ocurrido.
Y aquí es donde una teoría conecta los dos misterios. Sugiere que el bote del 64 no llegó por mar, que llegó a través de una anomalía, una especie de puerta bajo el glaciar. Y que el destello del 79 no fue una bomba. Fue una señal de energía, quizás el cierre de esa puerta, o una respuesta de lo que sea que hay bajo el hielo. Hemos viajado a tumbas nucleares que respiran, a islas con plagas inteligentes, a pantanos que nunca dejan de comer. Son lugares que nos demuestran que nuestros mapas son solo una fina capa de pintura sobre un misterio enorme. Exacto. Estas anomalías, sean reales o magnificadas por la leyenda, nos recuerdan que quizás no somos los dueños de este planeta. Quizás solo somos invitados temporales. Y esto nos deja con una última pregunta, que es bastante inquietante. ¿Cuál? Si estas son las historias de los lugares que conocemos, de los que aparecen en los mapas, ¿qué secretos aguardan en los rincones del mundo que todavía están en blanco? Bienvenidos a El Debate. En los márgenes de nuestros mapas hay lugares olvidados, islas remotas donde la realidad, parece desdibujarse. Son enclaves marcados por la tragedia humana, de los que surgen historias que sencillamente desafían la lógica. El análisis de estos lugares nos obliga a plantear una pregunta. ¿Son los extraños fenómenos de estas islas el resultado de factores históricos, medioambientales y psicológicos que podemos explicar? ¿O estamos quizá ante fuerzas que la ciencia hoy por hoy no puede comprender? Yo defenderé que estos misterios, por terribles que parezcan, tienen raíces puramente racionales en la locura humana y en la naturaleza llevada al extremo. Y yo sostendré que esas explicaciones racionales se quedan cortas, que no abarcan la totalidad de los hechos y que hay anomalías persistentes que nos obligan a cuestionar los límites de lo que creemos posible. Empecemos por lo más claro, por mi postura. A ver, estos lugares no son portales a otra dimensión, son monumentos a nuestra propia crueldad y a nuestra negligencia. Los misterios son en realidad el eco de nuestros actos. El ejemplo perfecto es el atolón de Runit, en las Islas Marshall. Allí hay una cúpula de hormigón gigantesca llamada La Tumba. No es el sarcófago de ninguna entidad, es un vertedero nuclear que el ejército de Estados Unidos construyó, pues deprisa y mal, después de casi 70 detonaciones atómicas. Es un desastre ecológico. En eso estamos de acuerdo. El origen es innegablemente humano, un horror nuclear. Exacto. Y todo lo demás se explica a partir de ahí. El agua del mar a su alrededor está anormalmente caliente y algunos pescadores locales hablan de sonidos de respiración que salen de la cúpula. No hay misterio. Son reacciones químicas y geológicas. Los residuos radiactivos, plutonio entre ellos, están en contacto directo con el agua del océano que se filtra por el fondo, que nunca se selló. Es que es una chapuza, no un monstruo. Las mutaciones en la flora, esas lianas pálidas y extrañas, son un efecto perfectamente documentado de la alta radiación. Un momento. Estoy de acuerdo con el origen nuclear y la contaminación, pero la explicación de las reacciones químicas me parece demasiado simple. No explica las anomalías más específicas. Los informes militares de la época describen cómo las brújulas no solo se volvían locas, sino que la aguja apuntaba fijamente al centro del cráter, donde ahora está el domo. Eso no es una fuga radiactiva genérica, es un fenómeno físico muy localizado, casi como un polo magnético artificial. Es un campo electromagnético intenso generado por los residuos. Sigue siendo física conocida. ¿Y qué hay de las aves? Los testimonios de los habitantes de las islas cercanas son consistentes a lo largo de los años. Las aves que vuelan sobre el domo caen muertas en pleno vuelo, como si el aire mismo les robara la vida al cruzar un perímetro invisible. ¿Eso también es una reacción química? Me parece que estamos simplificando en exceso para que encaje en una narrativa cómoda. Yo creo que estamos buscando fantasmas donde solo hay veneno. La fragilidad de la mente humana en condiciones extremas es otro factor clave que, creo, ignoras. Piensa en la isla Clipperton. El farero, Victoriano Álvarez, se convirtió en un tirano asesino. La leyenda dice que la isla le susurraba. La realidad es mucho más cruda y, francamente, más interesante. Adelante. A ver, tienes a un hombre en aislamiento total, con un poder absoluto sobre un pequeño grupo de mujeres y niños. Añádele escorbuto, desnutrición, un calor infernal. Es la receta perfecta para un colapso psicótico. Su diario no es el registro de una comunicación paranormal.
Es la crónica de una mente que se desmorona, que proyecta su propia monstruosidad en el entorno. Él no escuchaba a la isla, se escuchaba a sí mismo. Y la fuerte anomalía geomagnética que hay en Clipperton, porque eso no es una alucinación, es un hecho científico medible. Es imposible que una fuerza física tan potente, combinada con el estrés extremo que sufrían, pudiera afectar directamente a la percepción humana. Quizás no solo indujo a la locura, sino a una experiencia anómala real. No digo que la isla le hablara, pero sí que el entorno físico podría haber jugado un papel activo en su percepción alterada de la realidad. Quizá no todo estaba en su cabeza. Pero eso es un salto lógico enorme. Una anomalía magnética es común en una isla de origen volcánico. No es prueba de nada, es simplemente la geología de la isla haciendo lo suyo. Es como la isla Sable, el cementerio del Atlántico. Se mueve, sí, pero es un banco de arena que migra, un fenómeno oceanográfico conocido. No es un depredador que caza barcos. Los devora porque las corrientes son traicioneras y su forma cambia constantemente. Es una trampa mortal, natural, no consciente. Pero la escala importa. En Sable hablamos de más de 350 naufragios registrados. Buques de acero modernos han desaparecido bajo sus arenas en cuestión de meses. La velocidad con la que lo hace es, como mínimo, extrema. Y en Rambre, durante la Segunda Guerra Mundial, la explicación oficial de la muerte de casi 1000 soldados japoneses es que fueron devorados por cocodrilos de agua salada. Un suceso terrible, pero perfectamente plausible. Un batallón entero desorientado, huyendo a través de un pantano de manglares por la noche, infestado de uno de los mayores depredadores del planeta. Es una masacre, sí, pero una masacre natural. El fango, las raíces, la oscuridad, el pánico. La mente humana, desesperada, personifica el entorno hostil. De acuerdo, el pánico es un factor. Pero ¿cómo explicas que los diarios de los pocos supervivientes, hombres distintos, coincidan en detalles tan extraños? No hablan solo de cocodrilos, hablan de raíces que les agarraban los pies y de sombras que se alzaban del agua llamándolos por su nombre. La histeria colectiva no suele ser tan coreografiada, ¿no? La leyenda local, que es muy anterior a la guerra, dice que los cocodrilos no son los dueños del pantano, sino los guardianes de la propia isla, que se describe como un organismo antiguo. A la luz de esos testimonios, la leyenda cobra un peso distinto. Es el lenguaje del trauma. Cuando vives un horror de esa magnitud, tu cerebro no lo procesa de forma literal, busca metáforas. Las raíces me agarraban es una forma de decir no podía escapar del fango. Sombras que me llamaban es el eco de tus compañeros muriendo a tu alrededor en la oscuridad. Es poesía macabra, no un informe de campo. No estoy tan seguro. Y volviendo a Sable, si todo es simple oceanografía, ¿qué me dices de los caballos? Sobreviven y prosperan en un entorno casi estéril, una anomalía biológica en sí misma. Y no podemos descartar sin más los testimonios recurrentes de los equipos de rescate durante décadas. Hablan de una niebla que aparece de la nada y trae consigo apariciones de veleros antiguos, el sonido de campanas fantasmales. También es una alucinación colectiva que se repite idéntica una y otra vez. ¿Tu explicación requiere que todo el mundo esté traumatizado o alucinando exactamente de la misma manera? Requiere que la gente, ante lo inexplicable y lo trágico, recurre a historias de fantasmas. Es un mecanismo humano. Pero hay casos donde no hace falta ni buscar metáforas. El horror es 100% nuestro, tangible y químico. La isla del Renacimiento, Bozrostenia, en el antiguo Mar de Aral. Ese es mi argumento definitivo. Un lugar terrible, sin duda. Terrible es poco. Era el principal laboratorio de armas biológicas de la Unión Soviética. El monstruo de esa isla no es una entidad. Es ántrax modificado genéticamente, viruela, peste bubónica, todo enterrado en barriles de acero que ahora se oxidan y gotean. La ausencia total de vida animal no es un misterio, es la consecuencia lógica de una contaminación biológica a escala apocalíptica. Se habla de arena viva que se mueve contra el viento. No es arena viva, es polvo mortalmente infeccioso levantado por las corrientes de aire. No hay nada que liberar, todo fue creado y abandonado por nosotros. Es el infierno en la tierra, y nosotros lo construimos. Nadie niega el origen humano de esa catástrofe. La pregunta no es quién encendió el fuego, sino qué salió de él. El material describe algo más inquietante. Dice que las enfermedades no murieron con el calor del desierto, sino que aprendieron a esperar.
que mutaron y causaron dolencias en los pocos saqueadores que se atrevieron a entrar, enfermedades que los médicos no podían ni diagnosticar. Eso no sugiere un simple contaminante pasivo, sino una evolución autónoma, imprevista, casi una inteligencia biológica rudimentaria que se ha adaptado a su nuevo hogar. Eso es una hipérbole para describir la resistencia de las esporas de anthrax y la mutación viral. Es biología, por muy aterradora que sea. No es una conciencia. Pero este patrón se repite. En Vozrosdenia creamos algo que mutó de forma impredecible, y en Runit no solo contaminamos, detonamos casi 70 bombas nucleares. La teoría local no es que las bombas crearan un monstruo, sino que abrieron una puerta. Dicen que el domo no se construyó para contener la radiación, sino para sellar un pasaje. Las anomalías magnéticas extremas, las distorsiones temporales que reportaron los propios militares, no son síntomas típicos de una simple fuga radiactiva. Es un conjunto de fenómenos que apunta a una alteración de la física local. En ambos casos, una acción humana extrema parece haber generado una reacción anómala que ya no controlamos. Y eso nos lleva al problema de fondo. La ausencia total de pruebas físicas y la poca fiabilidad de la percepción humana en crisis. Ya hemos hablado de Clipperton, un caso de manual de colapso psicótico. Pero el otro gran ejemplo es la isla Bouvet, el lugar más remoto de la Tierra. En 1964 se encontró allí un bote salvavidas abandonado. ¿Misterio? Un misterio muy grande. No, una tragedia mundana. La explicación más sencilla y probable es que hubo un naufragio que nunca se registró. Los supervivientes llegaron a la orilla en el bote y murieron de hipotermia en cuestión de horas. Sus cuerpos fueron arrastrados de vuelta al océano por las olas. El hecho de que no haya rastros es precisamente lo que se esperaría en un entorno tan brutal, que borra cualquier huella humana en un suspiro. Caso cerrado. Lo siento, pero esa explicación a mí no se sostiene. En Bouvet no se encontró el más mínimo rastro de un intento de supervivencia. Ni los restos de un fuego, ni equipo, ni un refugio improvisado. El bote y los remos estaban en la orilla, ordenados, como si sus ocupantes se hubieran desvanecido en el mismo instante en que pisaron tierra. Es inquietante. Es una anomalía, no una prueba de lo paranormal. De acuerdo, pero entonces, ¿cómo encajamos la otra anomalía? El 22 de septiembre de 1979, un satélite estadounidense detectó un doble destello de luz sobre esa misma zona, entre Bouvet y las islas del Príncipe Eduardo. La firma lumínica era idéntica a la de una detonación nuclear de baja altitud. Sin embargo, no se detectó radiación, ni actividad sísmica, ni restos nucleares en el aire. Sigue siendo un enigma oficial, el incidente Vela, un evento físico real detectado por máquinas que no tiene explicación. ¿Podrían estar conectados el bote de 1964 y el destello del 79? Aquí ya no hablamos de percepción humana, sino de datos instrumentales que no cuadran. Y esto me recuerda a Runit. En ambos casos, fenómenos físicos que desafían las explicaciones convencionales. No es un caso aislado, es un patrón. En conclusión, sigo manteniendo que estos relatos, por fascinantes y aterradores que sean, son el resultado de la combinación de dos factores: entornos naturales llevados al extremo y la inmensa crueldad y negligencia humanas. Las narrativas paranormales son un mecanismo para dar sentido a horrores que, en última instancia, provienen de nosotros. Las armas que creamos, la brutalidad que desatamos en el aislamiento y la fragilidad de nuestra mente en soledad. Esos son los verdaderos fantasmas de estas historias. Buscamos monstruos fuera para no tener que mirar al monstruo que llevamos dentro. Por mi parte, concluyo que si bien la acción humana es, sin duda, el catalizador, no constituye una explicación completa. Los patrones se repiten. Distorsiones espaciales y magnéticas en Runit, testimonios consistentes sobre experiencias anómalas en Ramray, fenómenos físicos sin explicación en Bouvet, todo esto sugiere que estos lugares podrían ser puntos únicos, cicatrices en el planeta donde nuestra comprensión de la realidad se queda corta. Tal vez no sean solo monumentos a nuestra estupidez, sino grietas que nos permiten vislumbrar algo que va más allá. El legado de estas islas, al final, nos obliga a confrontar las terribles consecuencias de nuestra propia ambición. ¿Cierto? Al tiempo que nos recuerda que puede haber rincones en el mundo que operan bajo unas reglas que todavía no estamos preparados para comprender. El material, desde luego, invita a seguir explorando,